está grabando. Bueno, de nuevo, si alguno pudiera tener la gentileza de grabarse, lo agradecería muchísimo. Ya, entonces el día de hoy vamos a ver básicamente dos cosas bien concretas, que es en el fondo primero el concepto de obligación y luego algunos antecedentes generales acerca del derecho de obligaciones, ¿ya? Y ya para la próxima semana nos enfocaremos más en las fuentes de las obligaciones, tanto las fuentes tradicionales como las fuentes cuya procedencia pueden ser discutidas en nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya? ¿Alguien quiere decir algo antes de partir la clase? Profesora, sí, yo tengo una consulta. ¿Ya? Es sobre el tiempo que usted nos dio como de estudio autónomo. Si había la posibilidad de que fuera en el bloque de la mañana y que en la tarde usted nos hiciera las clases como tal. No, lamentablemente no, porque lo que pasa es que por protocolo nosotros no podemos hacer más de 60 minutos seguidos de clases, de videoconferencia. ¿Te fijas? Entonces, sí. o sea, si no haríamos las 4 horas, entonces como está ese protocolo y por el tema del cansancio mental y todo, es que se busca que sea 60 minutos videoconferencia y 60 minutos actividades asíncronas. Ya, muchas gracias, entiendo. ¿Por qué? ¿Tienes algún problema con las clases de la tarde? No, o sea, en mi caso particular tengo tope de horario en la mañana, entonces por eso quería hacer la consulta, pero entiendo. Claro, así que bueno, lo mismo que le dije a Mabel en la mañana, que trates de conseguirte las grabaciones y bueno, y el manual, el resto de la bibliografía. ¿Ya? Ya, sí, gracias. Ya, a ver, una pregunta. Ustedes son, bueno, yo sé que muchos vienen de la misma generación porque vienen conmigo. ¿Hay gente que venga, que no esté, a lo mejor puede tener topones porque no son del mismo nivel? ¿O a lo mejor han hecho el curso antes? Sí, profesora, en mi caso, Mabel, ¿Ya? yo boté el ramo el año pasado por un impedimento que tuve. Entonces, por eso lo estoy rehaciendo este año. Ah, ya, perfecto, ya. Claro, entonces por eso es posible que se nos formen esos topones, ¿ya? Así que nada, pues tratemos Profe, yo de... también tengo, de hecho, yo también tengo tope. Y estoy como del mismo, tengo todos los cursos del mismo nivel, de tercero. Igual me hace tope los cursos porque el horario estaba como muy... Están todos los cursos el mismo día, el día Todos los lunes. cursos el mismo día. Entonces Oye, no se y... podía... Por ejemplo, no voy a poder asistir a las clases de la mañana porque tengo tope casi al 100% con otro ramo. Entonces no puedo. No, o voy a una o voy a otra. Claro. Sí, Intenté, profesora, a por mí me ejemplo, en la pasa lo mismo mañana que a hacer mi las dos y compañero. no pude. Claro, o sea, yo lo que no puedo hacer es atrasar la clase. Si alguien la acomodara, lo que podríamos eventualmente conversar es adelantarla más temprano, si es que estuvieran todos de acuerdo, por ejemplo. Pero no sé si les sirve, si me dicen que tienen clases en la mañana. A mí no me sirve, profe, por lo menos a mí no. No, a mí Claro. tampoco. Es que lo que pasa es que a algunos nos dio el tope porque somos, por ejemplo, del horario A y el único ramo B que tenemos es el suyo. Entonces se nos genera un tope de horario. Ah, ya. Claro. Aunque vayamos al día, tenemos ese tope. Y no tomaron, porque igual hay otra profesora que está con sección A, la Marcela Acuña. Que, bueno, no sé, pero, o sea, lo que yo les puedo ofrecer, si están todos de acuerdo, es lo mismo, adelantarlas para más temprano, pero para más tarde yo después hago daño. Entonces, por eso no tengo otra posibilidad. ¿Ya? Eso, traten de conseguirse entonces las grabaciones en la medida de lo posible, para no ir tan atrás. Entonces, hoy vamos a revisar el concepto de obligación y algunos antecedentes generales acerca del derecho de obligaciones, ¿ya? Y ya la próxima semana nos vamos a enfocar básicamente con las fuentes de las obligaciones. Entonces, dentro de las nociones generales de obligación y derecho de obligaciones, nos vamos a topar con básicamente algunos conceptos que ya conocemos, ¿ya? El primero, que es el concepto de patrimonio, que lo revisamos nosotros en derecho de la persona, y por lo tanto aquí vamos a hacer un breve recordatorio.
Y luego una distinción que un poco la tocamos, no tanto, ¿verdad? Y por eso la vamos a revisar con un poquito más de detalle, que es la distinción entre derechos reales y personales, para llegar al concepto de obligación. Y esta distinción la vamos a ver ahora, pero por supuesto que se ve con mucho más detalle también cuando veamos derechos de bienes o derechos reales o derechos de las cosas, ¿ya? Entonces partamos, perdón. Ahí está. El patrimonio, ¿cierto? Conjunto de derechos y obligaciones que tiene una persona susceptibles de estimación pecuniaria. ¿Ya? Y aquí nosotros, en su momento, lo que dijimos es que este es un recordatorio de derecho de la persona, que, claro, el problema que se nos presenta con este concepto de patrimonio radica en que básicamente se refiere a bienes, cosas, derechos, obligaciones, pero susceptibles de evaluación pecuniaria. Entonces no nos sirve para explicar, por ejemplo, ciertos derechos, obligaciones, prerrogativas que no tienen un contenido, de evaluación pecuniaria, ¿ya? No sé si alguien se acuerda de algún derecho o obligación que no tenga un contenido patrimonial. Que esto lo vimos en derecho de la persona. Además del honor, obviamente, que está ahí. ¿Alguien se acuerda de algún otro derecho que no tenga contenido pecuniario? El derecho al estado civil, por ejemplo, el derecho a obtener el reconocimiento de ser hijo, de ser padre, etc. ¿Ya? Esto lo vamos rápidamente. Y luego, para explicar, entonces, el patrimonio, nosotros vimos en su momento que habían dos tesis, ¿ya? Alguien que voluntariamente se acuerde de esas dos tesis para explicar la naturaleza jurídica del patrimonio. ¿Algún voluntario? A ver, si no hay voluntarios, entonces me gustaría preguntarle a Ítalo. Ítalo, ¿estás por ahí? Ya, Ítalo, ¿cuáles son las tesis que explican el patrimonio? Son dos, te adelanto que son dos, si te las dos grandes en realidad. No me acuerdo de verdad cuál era. Ya, ¿te acuerdas a propósito de qué estudiamos el patrimonio? ¿O en qué parte de la materia lo estudiamos? No, tampoco me acuerdo en qué parte de la materia. ¿No? Atributos de la personalidad. Atributo de la personalidad, exactamente. Entonces, una primera tesis nos va a decir que el patrimonio es un atributo de la personalidad, ¿ya? Y si es una personalidad, entonces dijimos que es uno y uno, ¿cierto? Cada sujeto tiene solo un patrimonio y no hay personas sin patrimonio, ¿ya? Dijimos que, de acuerdo a esta tesis, entonces, el patrimonio es como una especie de cajita que tenemos en la espalda. De hecho, los autores hablan de un receptáculo ideal. Ideal, recuerden que significa imaginario. Que tenemos cada uno de nosotros en la espalda y donde vamos echando nuestras obligaciones, derechos, deudas, cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente los susceptibles de evaluación pecuniaria, ¿ya? Eso significa, entonces, Rocío, ¿el recién nacido tiene patrimonio? No. ¿No? Sí. ¿Alguna otra respuesta? Yo digo que sí, sí tiene patrimonio. ¿Por qué, Sigrid? El que está por nacer está como congelado, por así decirlo, el patrimonio hasta que nazca. Ya naciendo, produciéndose los efectos del nacimiento, adquiere todos los derechos que son de goce. Y ahí ¿Ya? está lo que es el patrimonio. Ya, bueno, ahí tenemos una muy buena reflexión respecto al el no nacido, lo vamos a dejar un poquito de lado porque es discutido, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Es persona? ¿No lo es? A lo mejor para efectos de los derechos de la existencia legal no es persona, pero la existencia natural sí. Hay una discusión ahí. Pero como dice Sigrid, el recién nacido sí tiene patrimonio. A lo mejor no tiene nada, no tiene ni un peso, no tiene nada, ni una deuda, ningún derecho, pero tiene esa cajita imaginaria que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Entonces recordemos, primera tesis, ¿ya? El patrimonio es un atributo de la personalidad, ¿ya? Es una universalidad jurídica.
compuesta por los derechos y obligaciones apreciables en dinero que tienen por titular una misma persona, ¿ya? Y si es un atributo, recuerden que es uno y uno. Una persona, un patrimonio. No puede haber una persona con más de un patrimonio, ¿ya? Y por otra parte, no pueden haber bienes sin titular, sueltos, así sin ningún tipo de titular. No hay bienes sin dueño. Bueno, como dice ahí, receptáculo ideal, un receptáculo imaginario. Entonces, obviamente, solo las personas tienen un patrimonio, no las cosas. Y esto, por supuesto, nos va a hacer crisis cuando veamos, imagínense, derecho de bienes con el tema de los animales, ¿cierto? Porque los animales, en nuestro ordenamiento jurídico, todavía son cosas, ¿cierto? En otros derechos son seres sintientes. Pero claro, la pregunta, no tienen derechos como sujetos de derecho, que es un tema que va a ser lo vamos a discutir mucho también cuando en el transcurso del tiempo, ¿ya? La gran crítica a esta concepción del patrimonio es que solamente se hace cargo de los bienes patrimoniales, ¿ya? Y esta en el fondo una consecuencia, una característica que seguramente lo vieron cuando revisaron efectos retroactivos, ¿cierto? Y allí ustedes estudiaron las meras expectativas, los derechos adquiridos, ¿cierto? Eso lo vieron en Introducción al Derecho seguramente. Que claro, esta tesis un poco no nos sirve para explicar, por ejemplo, el estado civil, si es que lo vinculamos solamente el derecho adquirido al derecho incorporado al patrimonio, porque solamente se vincula con derechos patrimoniales, ¿ya? Pero eso lo vieron ustedes en Derecho, Introducción al Derecho. Y luego tenemos la segunda tesis, que nos habla del patrimonio fin, ¿ya? Y si es que la tesis del atributo de la personalidad, perdón, nos va a decir que un atributo, un sujeto, entonces la tesis del patrimonio fin lo que va a hacer es cuestionarse si esto realmente es así. Porque dicen, bueno, hay casos en los cuales puede haber una persona con más de un patrimonio. ¿Alguien se le ocurre? ¿En qué casos puede haber un sujeto y hay más de un patrimonio? Las personas jurídicas. Mira, también es una buena prevención. ¿Por qué? Porque, claro, porque cuando nosotros estudiamos, la SIGRI ya viene acompañándonos también desde Derecho a la Persona. Cuando estudiamos la persona jurídica, cuando revisamos su naturaleza jurídica, si ustedes se acuerdan, efectivamente hay una tesis que es la tesis de la ficción, que es la tesis chilena, que se ajusta a la tesis del patrimonio como atributo a la personalidad, ¿cierto? Pero hay otra tesis que es la tesis del patrimonio de afectación, ¿ya? Y que efectivamente nos va a decir que la persona jurídica es un conjunto de bienes asociados a un fin, ¿ya? Y a un fin con un patrimonio. Tesis que no es acogida por Chile. Sabemos que en Chile se acoge la tesis indiscutiblemente de la ficción. Pero claro, tiene su correlato esta tesis de esta segunda tesis del patrimonio, que es el patrimonio de afectación, con la tesis de la personalidad jurídica. Muy bien. ¿Qué otro caso? Profesora, ¿Ya? me acuerdo que daba el ejemplo usted de cuando uno se casaba bajo sociedad conyugal. Exactamente, ese es el gran ejemplo, y que de hecho los autores que siguen la tesis de la segunda tesis, que es la tesis de los patrimonios fin o patrimonio de afectación, lo que nos dicen es, hay casos en los cuales hay un sujeto con más de un patrimonio, y por lo tanto no es cierto esto de que sea un atributo de la personalidad, porque serían uno y uno, ¿ya? ¿Cuál es ese caso? Bueno, el caso es el de la sociedad conyugal. Cuando tú te casas, tú escoges el régimen patrimonial, ¿cierto? Que va a regir la administración y disposición de los bienes con tu cónyuge, y si te casas bajo sociedad conyugal, ahí tú tienes el patrimonio de cada cónyuge, tienes un patrimonio social, ¿verdad? Y luego además tienes el patrimonio reservado de la mujer, que solo corresponde a la mujer en el caso de la sociedad conyugal. Entonces, efectivamente, ese es el gran argumento para decir que puede haber más de un patrimonio, ¿ya? Bueno, esta tesis del patrimonio fin, esto de nuevo recordando lo que vimos el primer semestre del año pasado, nos dice que no es un atributo de la personalidad, sino que el patrimonio es simplemente un conjunto de bienes asociados a un fin. Por ejemplo, un conjunto de bienes, no sé, una casa, computadores, autos, asociados al fin de rescatar a los perritos de Estación Central, por ejemplo, ¿ya?
Y eso es lo que va a explicar lo que decía Sigrid, ¿verdad? Que la persona jurídica tiene una naturaleza jurídica asociada a un fin. De hecho, los autores que nos postulan esta tesis del patrimonio fin son autores similares o muy vinculados a los que nos van a explicar la naturaleza jurídica de la personalidad jurídica en razón de estos patrimonios de afectación, ¿ya? Bueno, a consecuencia de esto, ¿verdad? Pueden haber personas sin patrimonio, el recién nacido, lo que decía un poco, no me acuerdo quién lo dijo hace un momento atrás, y una persona puede tener más de un patrimonio, que es lo que habíamos estado revisando, ¿cierto?, en la sociedad conyugal. Puede haber patrimonio sin titular también, ¿ya? Basta con el Código Civil chileno. Bueno, la amplia mayoría de los autores siguen acá el Código Civil francés, la tesis clásica, y por lo tanto, para nosotros, mayoritariamente, el patrimonio es un atributo de la personalidad, ¿ya? El Código Civil no define el patrimonio, pero sí lo utiliza a propósito de muchas instituciones, ¿ya? Hay unos ejemplos. Pero, claro, hay algunos autores, básicamente una tesis muy minoritaria, que dice que el patrimonio no es un atributo de la personalidad y que, de hecho, de nuevo, hay casos en los cuales en Chile una persona puede tener más de un patrimonio, que es precisamente el caso de la sociedad conyugal. Pero es una tesis bastante minoritaria, ¿ya? ¿Consultas? ¿Dudas? Profesora, yo tengo una duda. Javiera, cuéntanos. Sí, me quedó la duda en cuanto al recién nacido y el patrimonio, porque delante dijo que sí podía tener patrimonio, pero según la otra tesis no. O sea, claro, según la otra tesis no. Entonces no entendí bien. Puede que sí o puede que no, según la tesis que uno escoja. Claro, exactamente, pero con la prevención de que en Chile, claramente la tesis ampliamente mayoritaria es la primera, que la tesis del patrimonio como atributo de la personalidad. Ya, ¿Ya? entonces, queda claro. Ya, entonces, por ejemplo, salvo que se les diga lo contrario, o sea, en Chile es así, ¿verdad? Salvo esta tesis es muy minoritaria la que lo asocia a un patrimonio fin, una tesis muy minoritaria, la verdad. ¿Ya? Eso, bueno. Segunda noción importante, que es la segunda idea, primera idea importante de hoy, patrimonio, ¿ya? Segunda noción importante, la clasificación de los derechos, ¿ya? Y acá los derechos, esto es para todo el derecho civil, les va a servir para familia, accesorio, todo. Hay una clase, hay muchas más, por supuesto, que distinguen entre los derechos patrimoniales y los extrapatrimoniales, ¿ya? Los patrimoniales son los que tienen un contenido patrimonial, o sea, yo los puedo evaluar en dinero, sé cuánto puede valer, ¿ya? Y estos se clasifican en derechos reales y personales. Luego, los derechos extrapatrimoniales no son evaluables en dinero y se vuelven a clasificar en derechos de la personalidad y derechos de familia, ¿ya? Los derechos de la personalidad, estos se ven, nosotros ya los vimos en derecho de la persona, el honor, el nombre, la propia imagen hoy en día, eventualmente el derecho al olvido, muy discutido hoy en día, el derecho al estado civil, por ejemplo, son derechos que se refieren básicamente al individuo, ¿ya? Yo no puedo vender mi nombre. Otra cosa distinta es que si es que alguien usurpa mi nombre, me genera un daño que ese sí es avalable en dinero, ¿cierto? Pero mi nombre no es avalable en dinero, no puedo venderlo, no prescribe nunca. Y eso, como les decía, ya los vimos nosotros en derecho civil de la persona y seguramente ustedes los ven en derecho constitucional, porque es materia de derecho constitucional o derechos fundamentales o derechos humanos. Luego, los derechos de familia tampoco los vemos nosotros acá, salvo que tangencialmente nos toque, sino que se ven en el curso de Derecho de Familia, ¿ya? Por supuesto, al ser extrapatrimoniales, usualmente estos derechos son de orden público, y acá la autonomía de la voluntad está bastante restringida, ¿ya? Yo, lo que les decía, no puedo vender mi nombre, no puedo registrar una marca a lo mejor, ¿ya? Pero tiene que haber una creación, pero hay límites, no puedo registrar cualquier cosa tampoco. El derecho de alimentos, por ejemplo, yo no puedo cederlo, venderlo, es inalienable, ¿ya? Pero en cambio los derechos patrimoniales, acá sí que rige más ampliamente la autonomía de la voluntad, ¿ya? Y acá los vamos a dividir en dos, de nuevo, derecho real y derecho personal. Y el derecho real lo vamos a estudiar después en derecho de las cosas o en derechos reales, y nos vamos a quedar nosotros revisando el derecho personal. O sea, el estudio del derecho personal es el estudio de la obligación,
O sea, si ustedes quieren, este año vamos a revisar derecho de obligaciones o derecho de los derechos personales. ¿Dudas hasta acá o comentarios? Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Cómo se conjuga el derecho de familia, como podría ser hijo de, cuando ya tocan los derechos hereditarios? Porque eso ya pasaría a ser un derecho patrimonial, ¿o no? Claro, exactamente. O sea, y esto también seguramente, no sé, Hernán, tú no tuviste conmigo acto jurídico, ¿no? ¿O sí? Sí, tú. Ya. ¿Te acuerdas tú cuando vimos la distinción entre negocios jurídicos de familia y negocios jurídicos patrimoniales? Someramente. Ya, bueno, ahí dijimos que en los negocios jurídicos patrimoniales regía ampliamente la autonomía de la voluntad y los de familia muy restringidamente. Puedo decidir si casarme o no, pero no el contenido, ¿cierto? No me voy a casar a 5 años a plazo, no se puede. Pero eso no significa que las relaciones de familia no puedan tener consecuencias jurídicas patrimoniales, que vuelven a estar en el campo de los patrimoniales. Por ejemplo, el derecho a alimentos es un derecho patrimonial, ¿ya? Mientras tú no devenguen, tú no puedes transigir sobre ese derecho, ¿ya? Pero una vez que ya devengan, por ejemplo, te deben, no sé, 1 millón de pesos, ahí ya pasa a ser disponible, ¿ya? Pero el derecho de familia, obviamente, y los derechos de la personalidad dan origen a derechos y obligaciones. O sea, una cosa es mi estado civil, que es no patrimonial, ¿ya? Hija, por ejemplo, y otra cosa son las consecuencias económicas o efectos de ese estado civil que pueden ser patrimoniales. Derecho a alimentos, ponte tú, ¿ya? La compensación económica también es una consecuencia claramente patrimonial. No sé si por ahí te respondí lo que me estabas preguntando o ibas por otro lado. No, sí entendí. Gracias, profe. Gracias. ¿Otro comentario, duda? Bueno, si ven el cursor, nosotros ahora nos vamos a concentrar en esta clasificación de acá arriba, ¿ya? Y desde la próxima clase solo nos vamos a dedicar a esto que está acá, a los derechos personales. Entonces vamos a revisar la distinción entre un derecho real y un derecho personal. Y a ver si es que la Javiera nos quiere ayudar. Javiera. ¿Qué, profesora? Sí, por favor. Léenos las definiciones de derecho real y derecho personal, antes que todo. Ya. Derechos reales y personales o créditos. Artículo 577, inciso primero del Código Civil. Derechos reales es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Artículo 578 del Código Civil. Derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo, la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas. Ya, perfecto. Javiera, ¿qué diferencias ves entre el derecho real y el derecho personal? Estas son definiciones normativas del Código Civil. En el derecho real, ¿cuántos sujetos hay? ¿Uno? ¿Quién? Derecho... Si ves en el 577, ¿Ya? ¿hay alguna palabrita que te diga aquí hay un sujeto? Claro, cuando dice determinada persona. No, no exactamente. ¿Qué otra palabrita nos dice aquí hay un sujeto que está implícito? ¿Se acuerdan cuando en gramática uno veía el sujeto explícito y el implícito? Tenemos. Tenemos. O sea, nosotros, ¿verdad? Hay un sujeto. Es el que tenemos sobre una cosa. Y me da lo mismo la situación de los demás. ¿Ya? Por ejemplo, yo soy dueña de mi celular. Hay un solo sujeto. ¿Ya? Y sin respecto a determinada persona significa con independencia de la posición jurídica del resto. ¿Ya? Javiera, ¿cuántos sujetos hay en el derecho personal? ¿Más de una persona? ¿Ya? ¿Dónde están? Por ejemplo, cuando dice pueden reclamarse de ciertas personas. ¿Ya? ¿Cómo se llamarán esas personas técnicamente? Aquellos a quien yo le puedo reclamar algo, ¿cómo se llamarán esas personas?
¿Cómo se llaman los sujetos a quien yo le puedo pedir algo? Porque tengo derecho a pedirle algo. Con los que yo contraté. Es un ejemplo, sí, puede provenir del contrato. ¿Algún otro nombre? No sé si alguien puede ayudar a Javiera. Acreedor. ¿El acreedor es a quien yo le puedo pedir algo o el que tiene el derecho? El que tiene el derecho. El que tiene el derecho. El deudor, exactamente, dice. Solo pueden reclamarse de ciertas personas que contrajeron la obligación, ¿ya? Y son los deudores, ¿ya? Y como dijo alguien por ahí, el otro es el acreedor. Por lo tanto, en los derechos personales hay dos sujetos, ¿ya? El acreedor y el deudor, ¿ya? El acreedor es el que tiene derecho a pedir algo y el deudor es el que tiene que dar, hacer o no hacer algo, ¿ya? Si ustedes se fijan, el derecho personal es una obligación. Lo que pasa es que estamos mirando el vínculo jurídico desde el acreedor. Entonces, el vínculo jurídico, si lo veo desde el acreedor, se llama derecho personal. Y si lo veo desde el deudor, se llama obligación. Pero es lo mismo, ¿ya? Es el mismo vínculo jurídico, sino que depende si lo estoy mirando desde el acreedor, que es un derecho obvio, un derecho personal, o si lo estoy mirando desde el deudor, que es la obligación. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Ya, entonces, cosas importantes, el derecho real, entonces, todo esto, teoría clásica, ¿ya? Es el que tenemos sobre una cosa. O sea, si ustedes se fijan, real, recuerden, esto lo hemos enunciado antes, real viene de res, cosa, ¿ya? Por eso es que derechos reales son derechos de las cosas. Y en cambio el derecho personal es un derecho que no se vincula con la cosa, sino que se vincula con otra persona, ¿ya? Entonces, el derecho real, y esto es una explicación somera porque los derechos reales se ven después, es que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona, o sea, me da lo mismo las otras personas, ¿ya? ¿Cuáles son los derechos reales? El de dominio, soy dueña del celular. El de herencia, ya heredé el celular. El usufructo, uso, habitación, servidumbres activas, prenda, hipoteca. Y de estas acciones nacen acciones reales. Lo importante es que los derechos reales están enumerados taxativamente en la ley, ¿ya? No en el 577. El 577 nos da una lista de derechos reales, pero hay más. De hecho, en el mismo Código Civil, en el artículo 579, también se menciona el derecho real de censo. Y en el Código de Aguas hay también un derecho real de aprovechamiento de aguas. Vamos a ver qué va a pasar, ¿cierto? Porque es posible, no sé, que se cambie el tema de las aguas con la nueva Constitución. Hay que ver, ¿ya? Pero, ¿qué es importante? Que los derechos reales son derechos taxativamente enumerados en la ley. No en el 577, no en el Código Civil, pero sí en la ley, ¿ya? Eso significa que las partes no pueden inventar derechos reales. Como les decía, tesis clásica, en el derecho real hay una vinculación cosa con patrimonio, yo, celular, dominio, ¿cierto? Pero hay unas tesis un poco más modernas, no de adscripción muy generalizada, que dicen que en el derecho no puede haber vinculación cosa sujeto, sino que siempre las vinculaciones son entre sujetos y por lo tanto, aún en el derecho real, la vinculación sería entre el titular, o sea yo, y todos ustedes, todo el resto de la comunidad que no puede tocar mi celular. Y por eso se llama la tesis de la obligación pasivamente universal. ¿Ya? Ojo, pasivo, deuda, recuérdenlo. No sé si han visto de repente balances de empresa o de patrimonio. Activo, derechos, pasivo, deuda, obligación, ¿ya? ¿Dudas o consultas de los derechos reales? Ya, y segundo, tenemos entonces los derechos personales, que habíamos dicho que aquí sí que hay indiscutidamente una vinculación entre sujetos,
Y son los que solo pueden reclamarse ciertas personas que por un hecho suyo, la sola disposición de la ley, han contraído la obligación correlativa, ¿ya? Y después nos da algunos ejemplos. Acá claramente hay una estructura de dos sujetos y luego una prestación. Recordemos que el acreedor en su patrimonio, su cajita imaginaria, tiene un derecho personal y el deudor tiene en su cajita la obligación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a ver, Gabriel, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya, Gabriel, yo te digo, Gabriel, te vendo mi computadora a 200.000 y tú me dices ya. ¿Hay compraventa? Sí, Sí, ¿por qué? porque es un acto consensual. Muy bien, ¿cómo se perfeccionan los negocios consensuales? Con la entrega de la cosa y el pago. ¿Pero yo te Pero- entregué el computador? No, todavía no. Ya, po. Me equivoqué. Con la sola voluntad de las partes. Ya, con el solo consentimiento de las partes. Eso, Tenemos eso. entonces, tenemos compraventa, ¿ya? ¿Cuántas partes hay en este contrato? 2. El ¿Quiénes? comprador y el vendedor. Ya, y si todavía no nos entregamos nada, ¿cómo se llaman esas partes? Ofertante Yo, y... ¿cómo? Oferente y... ¿No? Pero espérate, ¿hay oferente? Sí, usted que está ofreciéndome el computador, podríamos decir que es un oferente. Ya, pero yo creo que hubo oferente, pues, ¿o no? Porque desde que tú aceptas, ¿qué paso a ser yo? El, Yo pasé a el ser fut- contratante, ¿o no? claro, sí. Ya. Gabriel, entonces, yo te dije, te vendo mi computadora a 200.000, tú me dijiste, ok. Yo, ¿qué soy? ¿Acreedora o deudora? Eh, Solamente me dijiste que sí, nadie ha entregado nada. ¿Qué soy yo? uh, Pregunta, ah, antes que eso, Gabriel. ajá. ¿Con la celebración de la compraventa se transfiere el dominio? ¿Con la qué, perdón? Nosotros celebramos la compraventa. Ujú. ¿Quién es el dueño del computador si yo no te lo he pasado todavía? Usted. Ya, perfecto. ¿De la compraventa surge derecho real de dominio? Al momento de que se perfeccione, sí. ¿Al momento que se perfecciona surge el derecho de dominio? Sí, yo diría que sí. O sea, con la sola perfección tú te transformas en dueño. Claro, ¿O se requiere algo más? con que usted me entregue el producto y yo le pague el precio justo que establecimos. Dejémosla Usted que yo te entregue el computador, ¿ya? Ya. Pero entonces con la compraventa, ¿hay un efecto de transferencia al dominio, la pura compraventa? Yo creo que sí. Entonces con la pura celebración, aunque yo no te entregue nada, tú eres dueño. Ah, no, o sea, por eso le decía con el pago, entendía yo que sería el dominio. En el momento en que se cumplan las obligaciones de las dos partes. Eh, O sea que Casi, usted- casi. Pero lo que me importa es, ¿la compraventa transfiere el dominio? ¿La sola celebración de la compraventa? no, No, ya. Hasta ahí vamos súper bien. ¿Qué se requiere para que tú te hagas dueño del computador? que usted me lo entregue y yo cumpla con mi obligación de pagarlo. Ya, que yo te lo entregue. La otra partecita, dejémosla de lado porque no es así, pero se requiere que yo te la entregue. Ujú. ¿Ya? Ya. Antes de que yo te entregue el computador y que tú me pagues el dinero, yo, que soy la vendedora, ¿qué soy? ¿Acreedora Acreedora de qué? del dinero que yo debo pagarle por el computador. ¿Ya? Exactamente. ¿Y puedo ser deudora también? Claro, porque si yo le pago antes y usted todavía no me da el computador, usted se convertirá en acreedora, o sea, yo me convertiría en acreedor y usted sería la deudora, porque usted todavía me debe el computador. Y ¿Y todavía tú no se crees cumplen las que, obligaciones. ya, y tú crees que una obligación nace antes que la otra? ¿O nacen al mismo tiempo? Deberían nacer al mismo tiempo, dependiendo de quién es el deudor y quién es el acreedor. O sea, quién falta que cumpla su obligación. Pero es que si cumpliste la obligación ya no tengo deudor, po. ¿No dijimos en la mañana que cuando yo pago se extingue la obligación?
Claro, pero deudor, en ese momento sería como se establecen quién es el acreedor y el deudor. Casi, mira. Y esto para que lo tengamos claro. El contrato en Chile no tiene un efecto real. Nosotros adelantamos algo, aunque esto se ve en detalle en bienes, pero el año pasado adelantamos que en Chile el contrato no tiene efecto real. Significa que con la celebración del contrato no se transfiere el dominio, ¿ya? Sino que tiene otro efecto. ¿Cómo se llama el efecto del contrato en Chile? ¿Alguien se acuerda? Efecto personal. Personal. ¿Por qué, Paula? Porque da esa posibilidad de que yo le puedo pedir al otro que cumpla la obligación. Entonces, no da origen a un derecho real, da origen a un derecho Personal. personal u obligación. Ya, y pedido que se lo graben, pero equivocan en el examen de grado y que sustenta todo casi nuestro sistema, o gran parte de nuestro sistema patrimonial. En Chile el contrato no tiene un efecto real, no transfiere el dominio, perdón. Sí tiene un efecto personal, porque es fuente de una obligación o derecho personal, ¿ya? Entonces, si bien Gabriel no se hace dueño por la celebración del contrato, él adquiere un derecho personal a exigirme a mí la entrega al computador, ¿ya? Y como las obligaciones nacen, tú me pagas primero y yo después, o yo te entrego el producto y tú me pagas el precio después. No hemos dicho nada de eso, por lo tanto las obligaciones nacen puras y simples. Y las dos obligaciones, y por consiguiente, correlativamente, los dos derechos personales nacen al mismo tiempo. No es que uno tenga que esperar a que el otro me pague para yo tener la obligación, no. Las obligaciones nacen exactamente al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Sí? Entonces, ambos serían deudores y acreedores al mismo tiempo. Exactamente. Ambos nacen, o sea, con la celebración del contrato, si es puro y simple, ambos son acreedores y deudores al mismo tiempo. Si el otro paga, bueno, uno dejará, por ejemplo, de ser deudor y el otro seguirá siendo deudor y acreedor, por ejemplo, depende de los pagos, pero con la celebración del negocio jurídico o del contrato, ambos son automáticamente acreedor y deudor. Si es que estamos en un contrato ¿de qué tipo? ¿Cómo se llaman los contratos en que las dos partes se obligan recíprocamente? Bilateral. ¿Alguien se acuerda? Contrato bilateral, ¿ya? Exactamente. Hay otros contratos que son unilaterales, ¿ya? Y ahí, claro, surgirá una obligación para una parte nomás. Pero la compraventa, uno paga el precio, el otro entrega la cosa. Es bilateral. ¿Dudas hasta acá? Profe, una pregunta. Benjamín, cuéntanos. ¿Existe la obligación de aceptar, por ejemplo, el dinero? O sea, yo tengo la obligación de aceptar el pago que tengo que recibir. Buena pregunta, y eso lo vamos a ver en más profundidad cuando veamos clasificación de las obligaciones y cuando veamos sobre todo el pago, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Hay una cuestión que se llama el pago por consignación, porque el deudor también tiene derecho a liberarse de su obligación. Entonces, por ejemplo, yo te tengo que pagar a ti 1 millón de pesos y Benjamín no quiere recibirlo. Yo me quiero liberar de su obligación, entonces yo recurro a un tribunal para pagar por consignación, ¿ya? Hay otros, y bueno, vamos a verlo en el tema de los plazos. Hay casos, por ejemplo, en que el plazo está establecido en favor del deudor y otro caso en que los plazos, perdón, está establecido en favor del acreedor. Entonces, cuando el plazo está establecido solo en favor del deudor, yo puedo renunciar al plazo y pagar. Por ejemplo, compro una lavadora en Falabella en 10 cuotas y las cuotas están todas definidas en, no sé, no sé cuánto, a ver, no, las matemáticas no son muy fuertes, pero pongámosle unos 80.000 pesos, ¿ya? 10 cuotas de 80.000 pesos. No, muy caro. 10 cuotas de 40.000 pesos, ¿ya? Si las cuotas son igualitas, probablemente a Falabella no le perjudique que yo le pague, de repente me llegó un bono, lo pagué todo de una, adelantado. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si es que a lo mejor el precio está voy a inventar, en UF? A lo mejor ya no le conviene tanto que yo le pague antes porque está perdiendo dinero si la UF se va reajustando. Entonces, cuando el plazo está en beneficio también del acreedor, ahí no es llegar y pagar, ¿ya? No es llegar y pagar. Pero lo vamos a ver en todo caso cuando veamos clasificación de las obligaciones y cuando veamos el pago por consignación a propósito de la extinción de las obligaciones.
Benjamín, no sé si por ahí te quedó claro o quieres profundizar un poco más. Sí, es que me quedó claro, pero tampoco para ahondar más en el tema que no es como del curso tampoco. Pero era una duda que tenía. No, es del curso, pero lo vamos a ver después. Tan Mira, claro, algo que no es pertinente a la primera clase, la verdad. pero, o sea, en todo caso, bienvenidos todos los comentarios, porque nosotros estamos relacionando materias todo el rato, o con materias anteriores o posteriores. Entonces, bienvenido todos esos comentarios. Ya, un paralelo entonces entre los derechos reales y personales. Derechos reales, tesis tradicional, un sujeto, una cosa. Derecho personal, dos sujetos, relación entre dos sujetos, ¿ya? Y otra cosa muy importante, los derechos reales están numerados taxativamente en la ley, rige un sistema de números clausus, no podemos nosotros andar inventando derechos reales, ¿ya? Pero en cambio los derechos personales son los que quieran, ¿verdad? Límites, obviamente, el objeto ilícito. No podemos decir, ya voy a inventar la obligación de ir a matar a un sujeto, ¿cierto? Los sicarios. Pero en cambio, puedo inventar cualquier otra obligación que sea lícita, ¿ya? Incluso hay muchas obligaciones que se marcan dentro de contratos atípicos, ¿cierto? Que no están regulados por el ordenamiento jurídico. En términos específicos, obviamente. Ya, otra cosa importante, bueno, el derecho real, vamos a verlo el próximo año, otorga un derecho absoluto. Es decir, por ejemplo, estos son básicamente características del dominio, que es exclusivo, excluyente. En el caso del derecho personal, yo solo se lo puedo reclamar a un sujeto, que es el deudor. No le puedo reclamar a otro sujeto. Si se fijan, para la definición de derecho personal, ¿verdad? Dice, que por un hecho, son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas, no de cualquiera. El real, nadie puede tocar mi celular. Pero el personal, solo se lo puedo reclamar a ciertas personas, que es el deudor. ¿Y por qué se situó en la posición de deudor? Bueno, porque la ley le dijo, tú debes alimentos, tú debes impuestos, o porque la persona voluntariamente contrajo la obligación, por ejemplo, por un contrato, ¿ya? Otra cosa muy importante es que el derecho real se consolida en el ejercicio, ¿ya? O sea, yo, de hecho, cuando revisemos prescripción adquisitiva en el curso de reales, claro, yo me instalo, o yo poseo una cosa durante un cierto lapso de tiempo y consolido mi derecho, me transformo en dueña. En cambio, en el derecho personal es al revés. Cuando yo lo ejerzo, lo pierdo, ¿cierto? Si me pagan, se extingue la obligación. En cambio, en el derecho real, yo lo ejerzo y consolido mi derecho. Por eso se habla que el derecho real es un derecho que tiene una vocación de perpetuidad. No es que sea perpetuo, porque algo puede pasar, me lo pueden quitar y que mi celular y adquiere dominio otro, o lo puedo vender y lo entrego, ¿cierto? Pero tiene vocación de perpetuidad. Si no pasa nada, sigue siendo mío. En cambio, el derecho personal se extingue por el ejercicio. Y eso va a implicar que cuando veamos la prescripción adquisitiva, ¿cierto? Indiscutiblemente la prescripción adquisitiva procede respecto al derecho real, porque lo consolido por el uso, por la posesión. Pero en el caso del derecho personal, aquí ya se discute mucho si es que yo puedo adquirir por prescripción un derecho personal, porque yo lo ejerzo y se extingue, ¿ya? Dudas, comentarios, consultas. Entonces, y finalmente, ya sabemos básicamente lo que es la obligación, ¿cierto? Dijimos que es la contrapartida del derecho personal, ¿ya? ¿Y cómo lo definimos? Desde la obligación, lo vamos a definir como el vínculo jurídico entre dos personas determinadas, deudor y acreedor, en virtud del cual la primera se encuentra en la necesidad de efectuar a la otra una prestación que puede consistir en dar una cosa, hacer o no hacer algo, ¿ya? Recuerden, si lo vemos desde el acreedor, se llama derecho personal y lo van a definir como lo define el código. Y luego, si lo miramos, el vínculo desde el deudor se va a llamar obligación, ¿ya? Si ustedes se fijan, algo muy importante que dice personas determinadas. No es cualquier tipo, ¿cierto? Es la persona a quien yo le puedo reclamar, solo a esa persona. Y el deudor y el acreedor, los dos están determinados. No es que yo le deba a la sociedad alguna cuestión. Yo le debo a Gabriel el computador y Gabriel me debe a mí el precio, ¿ya?
Sí, aquí hay casos en los cuales esta determinación del sujeto puede ser un poquito más, pueden haber algunos matices, con lo que se llaman las obligaciones propter rem o ambulatorias, ¿ya? Que hay casos en los cuales el sujeto no se encuentra exactamente determinado, sino que cambia con las circunstancias o con algún derecho real. Por ejemplo, en legislaciones foráneas, se ha hablado que afuera se llama propiedad horizontal o propiedad por pisos y departamentos, ¿ya? En Chile nosotros tenemos la copropiedad inmobiliaria. ¿De qué trata esto? Bueno, si ustedes, no sé si viven en un departamento o un condominio, que es probablemente lo más frecuente, los gastos comunes lo debe el sujeto que está instalado en el departamento o en la unidad, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, en el caso de propiedad horizontal, eso se ve también derecho de bienes, yo soy dueña exclusiva de mi departamento, pero dueña en comunidad de los espacios comunes. Entonces los gastos comunes es una obligación de pago, ¿cierto? Pero que el titular puede ir cambiando según el tipo que esté instalado en el departamento. ¿Dudas o consultas? Sí, profe. Este ejemplo de obligación ambulatoria se da ¿en qué caso excepcional? Aparte de, por ejemplo, lo que acaba de decir del codeudor de una propiedad. Es que más que no es codeudor, porque no es que haya más de un deudor, hay un solo deudor, solo que va cambiando de sujeto, ¿ya? Por ejemplo, tú podrías recurrir a una, qué sé yo, a una obligación ambulatoria en un contrato. Por ejemplo, establecer que tal sujeto va a ser el que va a estar a cargo del pago de, no sé, por el derecho de basura, ponte tú, algo así. Puede ser por la vía contractual, pero como te decía, esta situación de la obligación ambulatoria no es que sea ni tan frecuente, ni tampoco de una recepción tan amplia o tal cual como se hace en legislaciones de afuera. Entiendo, es como una especie de subobligación dentro de la obligación, como derivada de un tercero. No es un tercero, porque lo que va cambiando es la individualización del sujeto, pero no es una subobligación porque el vínculo está todo. Hay un vínculo jurídico, hay una obligación de pagar, hay un acreedor que es la comunidad, ponte tú. No es que sea una subobligación, es una obligación, pero el sujeto puede ir cambiando. Ya, súper, gracias. ¿Alguna otra duda? Perdón. Ya. Entonces, ya otra cosa importante, el acreedor y el deudor, ¿verdad? Son partes. Esto lo vimos ya el año pasado. Pueden ser más de una persona. A lo mejor, no sé, pues la Paula y Benjamín son dueños de una casa y lo venden a la Sigrid, ¿ya? Ahí tenemos una parte vendedora que son dos personas, dos sujetos de derecho, ¿cierto? Entonces, y ambos van a ser, si son vendedores, van a ser co-deudores de entregar una cosa y co-acreedores de recibir el dinero, ¿ya? Es una obligación de sujeto múltiple. Vamos a revisar después cómo se reparte la plata, dependiendo del caso, ¿ya? Bueno, entonces, características de la obligación, para saber si algo es obligación o no, recuerden, hay un vínculo jurídico, hay un deudor, hay un acreedor, ¿verdad? Son determinados. Pues las partes, en el fondo, ¿qué tanta coercitividad tienen estos deberes? ¿Por qué? Porque hay casos en que hay un sujeto determinado, pero el deber es moral o ético. Por ejemplo, el deber, no sé, pues de ayudar a una persona que está en la calle, ¿ya? Hay sujeto determinado, pero no hay ninguna obligación, no es coercitivo, ¿ya? Y dentro del derecho hay también deberes, pero no todos son obligaciones, ¿ya? Por ejemplo, hay deberes que se llaman cargas, y creo que esto lo hemos visto. Por ejemplo, yo tengo mi auto con un seguro, ¿ya? Y el seguro tiene un deducible, significa que si es que yo choco el auto, el seguro me tiene que pagar la puerta, ¿ya? Pero el seguro dice, ok, te pago la puerta, pero tú por cada evento me tienes que pagar un deducible de 100.000 pesos, ¿ya? O sea, ese es un deducible, eso es una carga, y que antes no era así, ¿cierto? Pero cuando las compañías de seguro se dieron cuenta que la gente andaba como loca manejando, total paga el seguro, dijeron, bueno, incorporemos un elemento que le duela al asegurado, ¿cierto? Y que es el deducible. El deber de pago deducible es un deber jurídico,
ya está en un contrato, pero no es una obligación. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ¿por qué no es una obligación? A ver si alguien lo recuerda. ¿Me pueden exigir a mí el pago del deducible? ¿O lo pago si quiero? Profe, eso depende de dos cosas. Uno dependería de, primero, si usted contrató con deducible o no, porque se puede contratar con o sin deducible. Y lo otro sería la opción de que usted, aún contratando con deducible, usted podría elegir, digamos, arreglarlo por fuera, por la suya, en forma particular, y no ocupar el seguro, y en cuyo caso no estaría obligada a pagar el deducible. Exacto. Bueno, estamos en el caso en que contratamos con deducible. Y como bien dice Ítalo, la carga es un deber jurídico que se impone, pero en beneficio del titular, de quien lo realiza, ¿ya? No es como la obligación, ¿cierto? Que yo lo pago y gana el otro. Acá yo lo pago y gano yo. Si yo pago los 100.000 pesos, me reparan la puerta que vale 500.000. Pero a lo mejor yo coticé, como dice Ítalo, y arreglar la puerta me sale 80.000. Entonces no voy a pagar el deducible, ¿ya? Yo pago el deducible para obtener yo un beneficio, pero si no quiero, no pueden venir a demandarme que les pague el deducible, ¿ya? O sea, la carga es un beneficio instaurado, es un deber instaurado, pero en beneficio de aquel que tiene que cumplir, ¿ya? Esto lo vimos cuando revisamos el modo, no sé si se acuerdan ustedes del año pasado. Y bueno, también hay deberes específicos de conducta, pero que no son coactivos. Si ustedes piensan en derecho de familia, que es un derecho bastante ético, claro, o sea, el deber de vivir con el cónyuge, ¿quién va a agarrar ahí por la fuerza y va a traer al tipo a vivir con el cónyuge, ¿cierto? O a la tipa, ¿cierto? O sea, el deber de amar a los hijos, ponte tú. Entonces, son muchas veces declaraciones, pero que en ningún caso puede exigir coercitivamente, pero siguen siendo deberes jurídicos, ¿ya? La obligación, sí, de nuevo, es un tipo especial de deber jurídico, un vínculo jurídico determinado, sujeto determinado, pero que tiene la característica entonces de que mientras esté vigente, o se puede exigir coercitivamente, como el caso de la obligación civil, ¿cierto? O si es que la pagaron, puedo retener el pago, como el caso de la obligación natural, ¿ya? ¿Dudas, consultas, comentarios que tengan? Ya, entonces vimos patrimonio, distinción de derechos reales y personales, vimos el derecho personal y luego que la obligación es lo correlativo, ¿cierto? Al derecho personal, ¿cierto? Y nos falta ver simplemente qué es el derecho de obligaciones. Con los anteriores conceptos, entonces, el derecho de obligaciones es el conjunto de principios y normas que regulan el reconocimiento jurídico, estructura, caracteres y efectos de las obligaciones que nacen entre individuos en el desenvolvimiento de la vida en sociedad. Esto es lo que nos dice Daniel Peñaglillo, ¿ya? En general, el derecho de obligaciones, claro, aquí como les decía, hay gente que incorpora en derecho de obligaciones todo, o sea, responsabilidad contractual y extracontractual. Y luego hay otra postura que dice, porque en el fondo en responsabilidad extracontractual también tengo que pagar, también es una obligación, que lo circunscriben básicamente a la parte contractual y lo otro es derecho de daño, ¿ya? Hay un poco esas concepciones. El derecho de obligaciones, esto lo pueden revisar en el texto de Abeliuk, se los pido que revisen la parte más histórica. Tradicionalmente había una gran permanencia de las reglas e instituciones desde Roma hasta ahora, pero sí hubo algunos matices. Hubo una primera moralización, no la primera, pero una muy importante moralización de relaciones jurídicas en la Edad Media a propósito del cristianismo, ¿cierto? Por ejemplo, a propósito de la usura, límites al cobro de intereses, límites a la posibilidad de ejercer las deudas. Antes, la deuda estaba vinculada con el sujeto, con la persona. Entonces, aunque dicen, aquí dice la María Los Ángeles Sosa, que nunca se ejerció la práctica, o no hay evidencia de que se ejerció la práctica, sí estaba la facultad de partirte en pedacitos, ¿cierto? Yo le debo a la Sigrid, a Ítalo, Benjamín y la Camila, bueno, cada una se lleva uno el brazo, el otro brazo, un pie y otro pie, ¿ya?
porque estaba vinculado el patrimonio con la persona, ¿ya? Lo mismo, yo le sacaba, por ejemplo, inventemos que yo a la Camila le saqué un ojo. Bueno, viene el pater familiae, a hablar con el pater familiae de la familia a la cual yo pertenezco, y me dice, opta, o sea, o le saco el ojo a la victimaria, ¿cierto? O me pagas un dinero. Y ese dinero reemplaza, entonces, el ojo mío, ¿cierto? La prisión por deuda, que se eliminó, claro, afortunadamente hace tiempo, pero cuando uno lo piensa, no es hace tanto, no fue en la Edad Media que se elimina la prisión por deuda, ¿ya? Y hoy en día, como estábamos hablando en la mañana, ¿cierto? Hay una tendencia importante de hacer un tránsito entre la orientación del derecho privado patrimonial desde la protección del patrimonio hacia la protección de la persona. ¿Ya? Entonces hoy en día ese tránsito importante está y se están volviendo a leer las instituciones del derecho patrimonial, incluidas las del derecho de obligaciones, en esta clave de la protección de la persona, ¿ya? Eso, por ejemplo, qué sé yo, se plantea, protejamos sujetos débiles. Bueno, incorporemos suspensión de la prescripción, por ejemplo. No solo me importa el patrimonio, me importa que el sujeto débil pueda ejercer su derecho. Entonces, respecto del que no puede ejercer su derecho, le doy más plazo, por ejemplo. Son varias manifestaciones de que el derecho civil patrimonial se está yendo, entonces, hacia una orientación de la persona. ¿Ya? Hay muchos ejemplos que ustedes mismos van a advertir durante el transcurso de este curso. Sí me gustaría terminar señalando que hubo dos grandes reformas y recientes reformas, reciente entre comillas, obviamente, al derecho de obligaciones. La primera, el año 2002, claro, se habla de la reforma y del nuevo derecho de obligaciones alemán, pero han pasado ya casi, ¿cuánto? Casi 20 años, imagínense, desde el derecho de la reforma del derecho de obligaciones alemán, en que, claro, se busca un poco unificar plazo de prescripción, incorporar el derecho de consumo al Código Civil, etc. Y una bastante más reciente, que es la reforma al Código Civil francés, que es de hace unos pocos años. Y aquí, claro, aquí innovaron. No sé si ustedes se acuerdan el semestre pasado que dijimos que Francia elimina la causa como un elemento, como un requisito, ¿cierto?, de la obligación. Lo eliminó. Pero dijimos también que, claro, que se dice que lo eliminó formalmente, pero que probablemente se vuelvan a encontrar la causa en la resolución, en, qué sé yo, en el pago lo no debido, que se lo vuelvan a encontrar, qué sé yo, en la excepción de contrato no cumplido. Entonces, se eliminó la causa, pero, claro, hay doctrina que dice que se lo van a encontrar igual. Comentarios, dudas. Por favor, si algo no quedó claro, lo dicen, porque es demasiado necesario que queden claros al menos los aspectos esenciales de hoy, que es la noción de obligación, derecho personal, etc. ¿Ya? Dudas, consultas, que tengan comentarios, alguna relación con un curso anterior, o una materia, qué sé yo, de otra asignatura. ¿No? ¿No? Ya. Bueno, entonces ya nos llegaron los 60 minutos de nuevo. Les reitero, entonces, que vengan con su código. Les reitero también, por favor, que se sientan en la confianza de hacer las preguntas que quieran, los aportes que quieran, ¿ya? Porque aquí no hay, y cuando se los digo así es porque es verdad, no hay preguntas tontas y no hay aportes tontos. Entonces, lo que hablábamos hace un tiempo atrás, el primer semestre probablemente, que hay una aptitud que nosotros tenemos que desarrollar, que es la aptitud de la imaginación, aptitud imaginativa. Si tú te quedas con la norma, no sé qué tan buen abogado vas a ser, ¿ya? Probablemente te dediques a... Pero claro, el que elabora estrategias es el abogado que es capaz de imaginar, primero, problemas de la norma, y segundo, las posibles soluciones a la norma. Entonces, cosas que a lo mejor nos pueden sonar muy locas,
a lo mejor no está dando cuenta de que son probablemente opiniones a lo mejor brillantes y que desde la apariencia pueden no ser así, pero los invito entonces a hacer cualquier comentario que va a ser muy bienvenido, ¿ya? Eso entonces, pues, nos vemos la próxima semana con las fuentes de las obligaciones. Chao, profe, muchas gracias por la clase. Que les vaya, gracias a ustedes, que Chao, les vaya profesora, bien. que esté bien. Que esté bien. Chao, profe, Todo, que les vaya bien. Chao, profe.